Muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a este nuestro servicio dominical online desde aquí, desde la comunidad cristiana La Roca de Betel. Qué bueno poder compartir con todos ustedes por estos medios, educándonos unos a otros, porque nosotros somos también los que aprendemos. Yo creo que aprendemos más que ustedes en este tiempo de preparación de los mensajes, ¿verdad? Bueno, para hoy tenemos un tema, como decimos cada semana, muy interesante y es Dios no nos trata como merecemos. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos pensado esto de que Dios no nos trata como merecemos? ¿Seremos nomás nosotros? Vamos a ver. Bueno, en nuestro anterior mensaje estuvimos hablando pues acerca de lo que es la constitución, ¿verdad? Del hombre, el ser humano. Y según la Biblia, nosotros pues venimos divididos, somos unos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Te invitamos, si no has visto este mensaje y lo quieres ver, está allí en nuestro canal de YouTube, allí lo puedes buscar, lo puedes ver cuando quieras y cuantas veces quieras para entenderlo mejor, ¿verdad? Bueno, allí llegamos a una conclusión y es que la parte de estas tres, la parte que nosotros más alimentemos, pues es la que va a dominar, es la que va a mandar a las otras dos. Basados esto en el Salmo 103, que fue el salmo que estuvimos estudiando en, en ese mensaje donde David empieza este salmo diciendo, bendice alma mía, o sea, alma mía, bendice al Señor. Él le está dando una orden, ese espíritu está dándole una orden a que bendiga al Señor. Entonces, en todas las cosas que estuvimos viendo, pues mirábamos que descubrimos allí también que pues David tenía una muy buena relación con Dios. Y esto hizo pues que su espíritu fuera esa parte más alimentada donde él podía ordenarle al alma y llegar a decir esto, alma mía, bendice al Señor. También en todas las cosas, lo que estuvimos buscando, lo que estuvimos leyendo, creemos que este salmo lo escribió David pues en uno de sus momentos más oscuros en su vida, ¿no? Donde repetimos, por ser su espíritu la parte que él más alimentada tenía, pues ordena lo que se debe hacer. Así el alma pues no sienta en sus emociones, en sus sentimientos o simplemente su cuerpo esté cansado, esté agotado, esté fatigado o en cualquier circunstancia que pudiera estar. Esta enseñanza, pues además de todo, que llamaba ¿quién manda a quién? Pues nos invita, desde ese día nos está invitando a alimentar más el espíritu, para que en cualquier circunstancia que estemos pasando, sin importar lo que nos esté sucediendo, esta pueda tomar el control y pues hacer las mejores decisiones sin ninguna motivación emocional, sentimental, intelectual o incluso física. Aprendimos no solo de David, sino de también de Jesús, que pues como todos sabemos es la única persona en el mundo que pudo andar de la mano de su Padre Dios todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Por eso fue que él pudo cumplir al pie de la letra todos los propósitos que el Padre le había encomendado. Por esa cercanía, por esa búsqueda del Padre que él siempre tenía. Ahora miremos, ¿no? En este tiempo actual, ¿qué pasa con cada uno de nosotros? Lo que más vemos, escuchamos es que por lo regular lo que se decide, lo que la toma de decisiones de los seres humanos está basada pues en esa parte que nosotros más alimentamos. ¿Y qué es lo que nosotros más alimentamos? Nuestros cuerpos físicos, nuestra alma, porque siempre andamos buscando emociones, sentimientos, conocimientos, aceptación.
casi siempre, ¿verdad? Y hemos creído que pues alimentar eso es como lo más importante en nuestras vidas. Y así pues por ende estamos descuidando la parte más importante que es en realidad el espíritu. Sin darnos cuenta de eso, no tomamos en cuenta que esa es la parte más importante, lo que más debemos alimentar, porque es que no consultamos a Dios en nuestras decisiones, no hemos visto de pronto el costo de lo o el valor espiritual que esto tiene. ¿Y qué hacemos? Pues le damos rienda suelta a nuestros placeres, a nuestras emociones y llegamos a un punto tal de ser demasiado orgullosos y llegar a creer que es que nos merecemos todo, ¿verdad? O sea, ¿seremos solo nosotros? No, yo creo que todos hemos llegado como a esa de creer que nos merecemos todo lo mejor. Nos estamos creyendo que estamos por encima de Dios, incluso muchas veces lo hemos pensado, ¿verdad? Y incluso llegamos al punto de reclamarle a Dios constantemente. Porque es que Dios, porque eres tan injusto conmigo? Si nosotros estamos vivos y estamos haciendo lo que estamos haciendo es por la misericordia de Dios. No podemos tener las cosas por nosotros mismos, sino por esa misericordia hermosa de Dios. Entonces, en este mensaje del día de hoy, miraremos si de verdad Dios es injusto y no nos da lo que merecemos. ¿O será que sí? Vamos a ver. Miren que hace días pues estábamos hablando con alguien que esta persona le daba gracias a Dios porque pues según ella no merecía los beneficios, lo que estaba recibiendo en ese momento, ya en este momento, ¿verdad? De su edad adulta, lo que ella recibe de parte de sus hijos. Y pues era también especialmente por un hijo que ella no crió. Entonces ella como que se siente con mucha vergüenza y se siente indigna, pero también pues a la vez está muy agradecida con Dios porque pues según ella pues es mucho lo que ella está recibiendo. No se cree merecedora de esto. Y, y lo que nosotros sabemos, ciencia cierta, es que ella ha sido una muy buena madre. Nosotros la conocemos, sabemos que toda su vida ella se sacrificó por sus hijos, pues a pesar de la escasez que vivían, pues ella se preocupó por ellos, se esforzó para que pudieran alimentarse y poder vivir, pues aún en medio de la pobreza, poder vivir bien, una vida digna, ¿verdad? Pues en medio de sus capacidades. Y lo que nosotros vemos el día de hoy es que ella está recibiendo el fruto de qué? De lo que ella sembró en sus hijos. Y pues realmente ella se sentía mucho más apenada por aquel hijo que no crió y que le estaba dando honra a ella, ¿no? Es bien importante tener en cuenta de que nosotros muchas veces recibimos los beneficios o las cosechas de de otras personas, o digamos hacemos un bien a una persona y lo que recibimos o la cosecha muchas veces o no la recibimos nosotros, de las personas a quien le hicimos o lo hicimos el bien, o la pueden recibir nuestros hijos también inclusive. Sí, exactamente. Y qué bonito poder darse uno cuenta de esas cosas, ¿verdad? Entonces, de ahí, de esa conversación, de estas cosas, salió este mensaje, porque de allí hubo una frase que le dijimos, que salió del corazón, ¿verdad? Pensando en los beneficios que pues nosotros también recibimos de Dios. Y es el título que le dimos a este mensaje. ¿Por qué? Porque es que así mismo es Dios con nosotros. Dios no nos trata como nosotros merecemos, sino que por el contrario, lo hace con misericordia.
Miren esa palabra tan hermosa y tan grande que es misericordia. Bueno, para empezar el tema del día de hoy, pues vamos a leer otros versículos de este mismo salmo con el que empezamos nuestra pasada enseñanza, que fue el Salmo 103, donde David ordena, ¿verdad?, al alma que bendiga al Señor. Vamos entonces a leer el Salmo 103 del 8 al 10. Dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí de verdad que hay algo muy importante para recalcar, y es lo que hablábamos anteriormente, que nosotros muchas veces creemos que Dios es injusto con nosotros. Cuando estamos pasando por algún mal momento, pensamos que nos está castigando injustamente, porque asumimos de que porque no matamos, no robamos, no hacemos como aquellas cosas aparentemente malas y grandes, pues nos creemos muy buenos y dignos de recibir muchas cosas. ¿Por qué? Porque supuestamente pues lo merecemos. Y no analizamos que la mayoría de los momentos difíciles que pasamos nosotros son consecuencia de qué? De nuestras malas decisiones del pasado, que nos llevan a qué? A recoger malas cosechas. Al contrario de la persona que pues estábamos comentándoles anteriormente, aquella que se sacrificó por sus hijos cuando estaban pequeños y pues ahora que ellos están grandes, pues ella está recibiendo ¿qué? Está recibiendo un buen fruto de ellos, de lo que ella sembró un día en ellos. Entonces, nosotros tenemos como muy mala memoria y por lo regular no nos acordamos de las cosas malas que hacemos. Muchas veces pues ni caemos en cuenta que estamos haciendo lo incorrecto, porque nosotros tenemos solo como pecado lo que es matar, robar y eso, pero no sabemos que la envidia, el chisme, todas estas cosas que parecen pequeñitas, pero que también son llamadas pecado y que cometemos a diario. Entonces, como, no, yo me creo buena, entonces eso no es hacer lo incorrecto. Por eso pensamos y nos creemos que somos muy buenos. Y mire que el mismo Señor le pasó un episodio con una persona que pues quiso calificarlo como bueno, sin ni siquiera saber quién era él en verdad. Esto lo leemos en un episodio en Marcos 10, del 17 al 18. Vamos a ver qué nos dice. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Bueno, miren, esta aclaración que hace el Señor es muy importante. Aunque Él es el único merecedor de ese calificativo de hombre bueno, es Él mismo quien le dio esta respuesta a este hombre y quiso ponerse allí semejante a nosotros, para que este joven y nosotros también hoy en día supiéramos de que no hay ninguna persona que pueda considerarse buena. ¿Por qué? Porque es que todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos, absolutamente todos hemos tomado decisiones equivocadas. Y lo tremendo es que la justicia de Dios deja muy en claro lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Y esta se cumple sí o sí se va a cumplir.
Ahora, hay cosas que quizás pues nosotros no hemos hecho malas siembras y estamos pues pasando de pronto por unas situaciones difíciles que no han sido consecuencias de malas decisiones, pero que también tienen un propósito. Y miremos por qué a veces también pasamos por cosas malas de las cuales no tenemos culpa. Son detalles y cosas que debemos de tener en cuenta. Esto lo vamos a encontrar en Romanos 3, 23 al 26. Vamos a ver qué nos dice aquí en Romanos. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro. Y de ese modo los incluirá en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Tremendo, mira esta palabra que tú decías antes. Jesucristo, este hombre llega de él y le dice, hombre bueno. Y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque es que él no conocía quién era Jesús. Entonces, uno decirle a una persona que no conoce simplemente por lo que ha escuchado es bueno. Entonces ahí hace una aclaración que viene muy acorde con lo que vivimos hoy. O sea, muchas veces nosotros pensamos que somos buenos porque hacemos buenas obras. Y entonces, como tú lo decías, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, entonces me creo muy bueno y me creo justo. Y resulta de que Dios nos muestra en ese momento en que no hay ni uno justo, no hay uno solo bueno. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y en estos versículos es bien importante uno como analizarlos, ¿no? Porque Dios nos muestra a nosotros que verdaderamente no hay uno justo. Sí. Y lo más importante, ¿verdad? En este mundo no es lo que acumulemos o las cosas buenas que pasamos aquí. Lo más importante de todo ser humano es que reconozcamos que en verdad somos pecadores, que merecemos el juicio de Dios. Mire, el Señor permite momentos difíciles en nuestra vida, que después de que los pasamos, los superamos, pues llegamos a esa hermosa conclusión de que fueron misericordia de Dios esas cosas que pasamos. Porque en ese momento, si nosotros tomamos la actitud correcta y llegamos al convencimiento pleno de que es que no somos dioses, que nosotros necesitamos de la ayuda de ese poder superior, que es allí cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, reconocemos que hemos sido pecadores, que no somos buenos, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se humilló a ser como nosotros, él siendo Dios. Él vino, se humilló y se fue a morir en una cruz como sacrificio. ¿Por qué? Por pagar nuestros pecados. Y entonces cuando nosotros aceptamos esa verdad de que Él vino, de que Él murió en esa cruz por mí, entonces allí se cumple ese propósito de la prueba que nosotros recibimos, que parecería injusta, ¿verdad? Porque no la buscamos. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Dios y Salvador, nosotros podremos disfrutar de esa comunión con Dios, empezar a vivir ese cielo, esa eternidad aquí en la tierra. Y después de que nosotros estemos viviendo en paz,
con un propósito en nuestra vida, entendiendo por qué estamos en este mundo, de que no es solamente para nacer, crecer, reproducir y morirnos, sino que tenemos además de eso un gran propósito. Entonces, allí nos daremos cuenta y le vamos a dar gracias a Dios por esas pruebas como, digamos, entre comillas, injustas que podemos decir, ¿no? Y veremos que ese gran amor, el amor que Dios tiene por nosotros, es incalculable. No hay cómo medirlo, ¿verdad? Y Él lo utiliza para que todos, absolutamente todos, seamos salvos. Miren, si Dios nos tratara estrictamente al pie de la letra como nosotros lo merecemos, ninguno de nosotros permanecería en pie. Pero es tan la grandeza de nuestro Dios, ese amor que se revela precisamente en esto, en esa palabra hermosa, su misericordia. Esa misericordia es cuando Dios no nos da el castigo que nosotros merecemos, sino que en cambio nos ofrece ¿qué? Nos ofrece perdón, amor. Miren, hay una historia muy linda en la palabra de Dios y yo creo que muchos ya la han escuchado, la conocen, y es la del hijo pródigo. La hemos escuchado en muchos contextos y esta historia pues nos da un pincelazo grande de lo que es el amor del Padre. Y este es un ejemplo muy práctico que utilizó Jesús para mostrarnos cómo es el amor de Dios por nosotros que somos sus hijos. Esta bonita historia la encontramos en Lucas 15, de los versículos 11 al 24, la historia del hijo pródigo. Dice, Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué bonita historia. Mira que esta historia la podríamos llamar nosotros como más que el hijo pródigo, como siempre la conocen. Sería mejor como verla desde otro punto de vista, ¿no? Como el amor del padre. Es tremendo porque ahí vemos ese padre amoroso, no los pecados del hijo, sino como el recibimiento que no se merecía el hijo, ¿no? Sí. Mira, y en este capítulo 15, pues Jesús empieza siempre pues contándonos parábolas como la oveja perdida, la moneda perdida, donde los dueños pues de la oveja, de las monedas y eso, hacían todo por buscar lo que se les había perdido. Entonces aquí vemos cómo Jesús compara a estas personas que hicieron todo lo posible por buscar algo tan preciado
Y aquí vemos cómo Dios también vemos que él entregó a su único hijo, quien hizo todo lo que estaba en sus manos para buscar lo que se había perdido. Y eran ¿quiénes? Los seres humanos. Miren qué tremendo, ¿no? En esta parábola que acabamos de leer del hijo pródigo, este hijo hizo ¿qué? Hizo lo malo ante su padre. No lo apreció, se lo malgastó todo. Y todo ese dinero que él malgastó era un dinero que el padre había ganado con mucho esfuerzo durante toda su vida. ¿Y él qué hizo? En par segundos acabó todo en prostitutas, en borracheras, en licor, en drogas, en farras. Entonces, que este hijo merecía que el papá lo castigara, ¿verdad? O que al menos lo reprendiera porque se había portado mal. El hijo que merecía rechazo, esa vergüenza, castigo. Igual que nosotros que hemos hecho lo malo ante Dios. Pero Jesús, miren lo que Jesús nos muestra a través de esta hermosa parábola. Es eso, la misericordia que tuvo ese padre hacia el hijo que había hecho lo malo. Y la forma en que lo recibe, ¿cuál es? Un abrazo, está esperándolo, se está gozando de verlo llegar y sin el prejuicio él se va, de pronto, pues imagínense, estaba alimentando marranos y no creo que oliera muy bien, pero el padre así, sin ningún perjuicio, él va, lo abraza, está feliz y su hijo viene mal, ¿verdad? Y nos imaginamos, pues, lógico, no, si alimentaba marranos, pues no tenía menos dónde dormir ni dónde bañarse, entonces debía oler muy mal, ¿verdad? Pero su padre eso no le importó. Él lo abrazó y también, ¿qué hizo allí? Le dio perdón, lo restaura, le da nuevamente esa posición de hijo, hace que le traigan vestiduras nuevas, que le pongan un anillo que le da como esa realeza, que le pongan un calzado en sus pies. Qué bonita esa forma en que lo recibe, ¿verdad? Allí lo perdona, le da nuevamente su posición de hijo. Y fuera de eso le hace una fiesta y celebra, porque miren las mismas palabras que él dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Qué bonito. Y es pensar que así somos nosotros con Dios. Muchas veces nosotros nos alejamos. Dios nos ha dado cantidad de cosas, pero nosotros malgastamos todo lo que Dios nos ha dado, nuestro talento, el tiempo, todo esto lo malgastamos. Y miren que Dios, cuando nosotros volvemos arrepentidos, cuando venimos y decimos, Señor, te he fallado, Él no nos trata como nosotros merecemos, como lo mereceríamos. Él nos trata con amor, con perdón. Él nos restaura y nos devuelve esa condición de que de hijos de Él. Ahora, vamos a ver algunos aspectos de ese amor de Dios por nosotros. Miremos cosas tan hermosas que Dios nos ofrece cuando nosotros nos volvemos a Él, cuando llegamos arrepentidos y diciéndole, Padre, he fallado, te he fallado a ti, Señor. Miremos, primero, Dios conoce nuestras faltas y Él aún así nos ama. Mire el Salmo 103, del 13 al 14, mire lo que dice. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Mire, Dios no ignora nuestros errores. Él conoce nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras caídas. Pero aún así, como nos conoce, entonces Él nos escucha, Él nos sostiene, Él nos levanta y sigue teniendo
paciencia con nosotros. Muchas veces nosotros no tenemos misericordia con las personas, nosotros somos duros con los demás, pero recordemos, y lo leímos hace rato, Dios es lento para la ira, pero es que grande en misericordia. Esa palabra tengámosla muy presente. Dios es grande en misericordia. ¿Por qué? Porque es que la misericordia de Dios es mucho más grande que nuestro pecado. Ahora miremos qué nos dice Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Mire que nosotros debemos celebrar cada mañana que nos levantamos sus misericordias y por las noches su fidelidad, porque cuando vamos a acostarnos hemos visto la fidelidad de Dios porque salió el sol, porque tuvimos una vida, porque pudimos hacer las cosas que teníamos que hacer o de pronto no las alcanzamos a hacer, pero al menos seguimos con vida y eso, un aire que nos dio vida. Eso nos da esperanza. El hecho de haber estado un día más es misericordia de Dios y su fidelidad incalculable. La podemos celebrar todas las noches y eso es lo que nosotros tratamos siempre de recalcar, ¿no? De la oración en la mañana, recordando esas misericordias y en la noche también celebrando esa fidelidad. Sí, porque recuerden, lo que nos mantiene a nosotros vivos no es nuestra perfección. Es que yo por mis méritos y todo es que estoy vivo, sino que es la misericordia de Dios. Cada mañana es una nueva oportunidad, porque es un nuevo amanecer, nos estamos levantando nuevamente. Tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para arrepentirnos, para acercarnos a Dios en este tiempo. Mire, el enemigo siempre, siempre va a querer recordarnos nuestro pasado, pero Dios quiere mostrarnos siempre su gracia, su amor, lo que tiene para nosotros en este presente. El diablo está pendiente de nuestro pasado y nos lo recuerda, pero Dios está en nuestro presente y nos anuncia un futuro. Entonces tengamos muy en cuenta eso. Otro mérito de esa misericordia de Dios dice, Jesús es la mayor evidencia de la misericordia de Dios. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué pasa? La cruz, esa cruz en la que murió Jesús nos está demostrando que Dios no nos trató a nosotros como lo merecíamos, que era la condenación, pero sí nos está mostrando que Cristo tomó ese lugar. Nosotros merecíamos el castigo y que recibimos perdón. Merecíamos la separación eterna de Dios, pero ¿qué recibimos por medio de esa cruz? Recibimos reconciliación. Eso se llama misericordia, mis amados. Cuarto, si nosotros hemos recibido misericordia, también debemos dar misericordia. Efesios 4, 31 al 32 nos dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Tremenda esta palabra porque qué difícil es eso, ¿no? Nosotros vemos la paja en el ojo ajeno, pero no miramos nuestra viga. Y por estar mirando los errores de todo el mundo, no vemos los nuestros y además no tenemos compasión de nadie por eso, porque desafortunadamente nos gusta que Dios nos perdone, que nos haga, que nos diga, que nos bendiga, pero nosotros no somos capaces de hacer eso. Y mire, por ejemplo,
el hecho del ejemplo que tú pusiste al principio, esta madre está recibiendo misericordia del hijo que no lo crió, que supuestamente o de pronto en un principio ese muchacho podría haber estado ofendido con ella, hubiera podido tener una herida con ella, pero al él reconocer esta bendición, este cambio que hay en la vida de él cuando conoce al Señor, él sabe que uno de los mandatos es que hay que honrar a padre y madre. La semana pasada estuvimos celebrando el Día de las Madres y es una bonita oportunidad, no porque sea ese día, sino de todos los días poder honrar a las madres, a los padres, porque esa bendición que uno le pueda dar a su madre, a su padre, si los tiene vivos, o a sus abuelos, a los que de pronto le hayan bendecido, de hecho es a todas personas, ¿no? Pero más que todo con ellos hace de que uno pueda hacer buenas siembras y eso nos puede favorecer a nosotros en un futuro, porque así mismo vamos a tener de pronto honra. Entonces es una bendición bien grande el poder tener misericordia. De hecho, los seres humanos tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es? De que Cristo vino y murió por nosotros y nos reconcilió con el Padre porque éramos enemigos de Dios. Ahora dice que nosotros nos ha dado, el apóstol Pablo nos dice, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que nosotros también nos reconciliemos con las personas y llevemos a esas personas con nuestro ejemplo, haciendo luz a que ellos se reconcilien con Dios. Y es una manera también de poder enviar o dar el mensaje de salvación. Sí, y retomando eso, tú lo decías ahorita, ¿no? A veces nosotros queremos toda la misericordia para nosotros. Es que sí, bueno, yo merezco ya la misericordia de Dios, pero al momento de actuar contra los demás somos duros. Entonces, tú lo acabas de decir, el que ha entendido el amor de Dios, que es, aprende a perdonar, aprende a tener paciencia, aprende a restaurar y a no destruir. La misericordia recibida debe convertirse en misericordia compartida. Qué bonito esto, ¿verdad? La misericordia recibida merece convertirse, debe ser convertida en misericordia compartida. Como conclusión, mis amados, Dios no nos trata como merecemos. Si fuera así, Dios mío, estaríamos perdidos. Pero su amor es mucho, mucho más grande que nuestra culpa. Su gracia es más profunda que nuestro pecado. Su misericordia sigue alcanzándonos día a día, día a día, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy debemos agradecer y es nuestra invitación para ustedes. ¿Por qué? Porque es que Dios no se rindió con nosotros, porque Él todavía en ese momento, con nuestra condición, Él nos llama hijos, porque aún hay esperanza. Quizás hay alguien en este momento escuchando este mensaje que sienta que ha fallado demasiado. Alguien que quizás piense que Dios ya no puede perdonarle porque lo que hizo es demasiado grande y no merece ese perdón. Hoy te invito, vamos a mirar y a recordar esto que nos dice Miqueas 7:18. Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirás en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Mire qué bonito es saber que Él, nuestro Padre, se complace en la misericordia. Ahí nos demuestra el amor tan grande que Dios nos tiene. Y a veces nosotros pedimos más, o sea, somos injustos, no tenemos misericordia con las personas, somos rebeldes, somos malos, hacemos tantas cosas, no somos capaces de perdonar a otras personas ni tener la misericordia con otras personas, pero sí queremos que Dios nos dé. Y entonces decimos, y lo he dicho de pronto yo en muchas ocasiones, o he escuchado a muchas personas decir, es que Dios es injusto, porque es que Dios a mí no me da lo que yo quiero. Entonces empiezo yo a medir las cosas porque es que como Dios no me da mis antojos, mis anhelos, lo que yo creo que merezco,
Y resulta de que si Dios fuera justo con nosotros y nos diera justicia, ni existiríamos porque no merecemos nada. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en cada uno de nosotros. Si hemos sido rebeldes, si hemos pecado, si hemos hecho cosas que no le agradan a Dios, pues hombre, tenemos que tener en cuenta de que Dios lo que ha hecho con nosotros es tener misericordia porque no merecemos nada. Sí, Señor. Y la invitación de nosotros el día de hoy es para eso, para que recordemos que Dios todavía en este día, Él extiende su misericordia. Él todavía nos perdona, todavía nos restaura, todavía nos ama. Y gracias a esa misericordia seguimos hoy de pie en esta vida. Entonces yo quiero que el anhelo nuestro, mi esposo es este, que entendamos esto, que reflexionemos en cómo estamos nosotros recibiendo esa misericordia. Y recuerden que la misericordia que nosotros recibimos, esa misericordia también debe ser una misericordia compartida. Yo te invito allí donde tú estés, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Él ha extendido su misericordia sobre nosotros un día más. Amado Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, primero que todo reconociendo nuestros pecados, reconociendo que nos hemos apartado de ti, que te hemos juzgado, que hemos pensado que eres injusto con nosotros. Hoy, Señor, venimos rendidos a ti, pidiéndote perdón, Señor, diciéndote, Señor, hemos fallado, queremos volver a ti. Y en este momento, Señor, sabemos de que tú estás con tus brazos abiertos, esperándonos, con ese abrazo grande, Señor, que a ti no te importa el tamaño de nuestro pecado, a ti tú lo que ves es nuestro corazón rendido a ti, reconociendo de tu misericordia, de tu gracia, de tu favor. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú no te has rendido con nosotros, tú sigues allí con tu brazo de misericordia, con tu mano de misericordia extendido, esperando por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú aún nos llamas tus hijos, Papito Dios, porque aún hay esperanza, porque sabemos que no hay pecado tan grande que tú no puedas perdonar, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ser ese Padre amoroso. Gracias por tu misericordia, esas misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender esto día a día. Danos el discernimiento y la sabiduría que necesitamos, Señor, para cada día reconocer, Padre, de que no tenemos lo que merecemos, Señor, porque lo que merecemos es ese castigo, pero tú enviaste a tu Hijo, Señor, a pagar ese castigo por nosotros, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, por cada persona que en este momento, Señor, está tomando esa decisión de recibir tu misericordia, Señor, de acogerse a ella. Gracias, Señor bendito, por tu amor inagotable, Señor, por ese amor desmedido que tienes por nosotros. Nos entregamos a ti, Señor, te entregamos el control de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que todas nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, Señor, estén alineados con tu voluntad y con tu propósito, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, bendito Dios. Quedamos en tu presencia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, esperamos que este mensaje pues sea de gran bendición para sus vidas como lo ha sido para las nuestras. Entonces te invito, sigue adelante recordando esa misericordia hermosa que Dios tiene por cada uno de nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.